Queremos entender cómo es que se generan estos casos y más que nada también cómo es que la mujer por sobre todo suele llegar a este estado de depresión posparto o a veces ese estado incluso ya durante el embarazo, y por eso justamente vamos a consultar con la directora de salud mental aquí del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con la doctora Mirta Mendoza. Muy buen día, doctora. Coméntanos por favor cuáles son los síntomas primeramente de esta depresión posparto y cómo hacemos también las demás personas para identificar esos síntomas. Bueno, los cuadros depresivos tienen algunos síntomas que son habituales en él, que son la tristeza profunda, como dice nuestra gente, o sea, esa tristeza que sale del fondo, la dificultad para concentrarse, para hacer cosas, el desgano, la irritabilidad, o sea, molestarse por todo es una forma de manifestar tristeza. No solamente el llanto es una forma de manifestación de tristeza, sino también ese enojo fácil, dificultad para conciliar el sueño, la incapacidad de sentirse alegre o de hallarse, como decimos nosotros, a pesar de que no es un término de la lengua castellana, pero de estar contento, o sea, incapacidad de sentir disfrute, que es lo que nosotros llamamos la anedonia, ¿verdad? Son maneras de diagnosticar la depresión. Y en este caso, cuando es una depresión puerperal, también se agrega una incapacidad de la mamá de atender a su bebé, o sea, como un desapego, cosa que no es lo habitual en una mamá que generalmente está muy apegada a su bebé o a sus bebés. Entonces hay esa sensación de desapego, porque no es porque sea mala, no es porque no quiera, sino porque en ese momento esa tristeza, ese estado de ánimo decaído y esa fatiga importante que siente es como que no le permite ocuparse de otro, porque apenas puede ocuparse de sí misma. Si bien hablabas de este desapego, doctora, la mamá también podría llegar a rechazar completamente a la criatura al punto de no querer verle, de no querer tocarle, no querer darle de mamar, por ejemplo. Sí, eso es parte del desapego, o sea, como un rechazo importante. Lo que pasa es que no siempre esto es tan importante como para ser visible a los ojos del entorno, sino más una sensación de ella, y como hay todo un mandato que las mujeres tienen que cumplir, darle de mamar, cuidarle al bebé, como que ese cuidado recae tanto en las mujeres, y dentro de los cuadros depresivos también hay sentimientos de culpa. Esta culpa hace muchas veces que aumente, que sea mucho más importante en este momento, y hace que haga todo el esfuerzo, porque es un esfuerzo en ese momento para ella ocuparse de su bebé, y no sea tan notorio este rechazo. En algunos casos sí es notorio. ¿Existe la posibilidad de que esta patología se pueda evitar yéndose a consultar con un psicólogo de antemano durante el embarazo, o es algo que se va a desarrollar si es que tiene que desarrollarse? Puede ser que evitarse, no sé si se va a evitar, porque lo que sí es importante saber que las mujeres necesitan del acompañamiento, del afecto, de la presencia de sus seres queridos para que le apoyen y ayuden. Y saber ver o percibir estos primeros síntomas para recurrir a un profesional de la salud. Con eso se puede evitar que se agrave el cuadro, ¿verdad? Y que se llegue a situaciones ya muy complicadas. Pero es así como que el hecho de ir a un psicólogo o de tomar una medicación va a evitar, y no sé hasta cuánto podría evitar, porque no todas las personas se presentan. Sí es una enfermedad que últimamente se está dando más importancia en el embarazo y en el puerperio, ya que incluso en los manuales que hablan de las patologías, o sea, las enfermedades prevalentes, las más frecuentes durante el embarazo y el puerperio, se incluye la depresión puerperal y la psicosis puerperal. La psicosis puerperal también puede cursar con síntomas depresivos, solamente que se agrega alucinaciones, comportamientos extraños, raros, delirios, ¿verdad? Cuando ya hay, y eso es un cuadro
grave. Entonces, pero eso es más evidente. Entonces hay señales como más evidentes para que el entorno se preocupe y haga que le lleve a un profesional a consultar, ¿verdad? En cambio, un cuadro depresivo que puede ser, porque hay estudios que demuestran que el 80 al 85% de las mujeres en la etapa de puerperio tienen una sensación de nostalgia, de tristeza, de fatiga, que no es un cuadro depresivo. Sí, otras cursan, que es lo que se llama el baby blue, y después cursan con un cuadro depresivo entre 4 a 5 de las 10 mujeres que tienen un embarazo. Pero la depresión puede ser leve o puede ser severa, y la depresión moderada o severa requiere de una consulta con un profesional de salud. Una vez que se haga esa consulta con un profesional de salud, ¿qué es lo que tendrían que hacer los familiares aparte de brindar ese apoyo, ese sostén emocional también? No sé, de repente invitarla a salir a otro lado, a despejarse, ¿eso ayudaría de alguna manera? Bueno, esa es una creencia que bueno que preguntaste, porque es una creencia no adecuada. Nosotros, cuando tenemos una persona deprimida en la familia, queremos ayudar. Y cuando queremos ayudar le decimos: ¿por qué te vas a deprimir? Vos que tenés esto, lo otro, vamos a salir. La persona en ese momento no le da el cuero para levantarse e irse. Y encima, eso que le está ofreciendo un ser querido, ella se siente peor, se siente más mal, porque el ser querido hace todo lo posible para ayudarle y a ella no le da el cuero para eso. No le da en ese momento, porque está tan ensimismada, con tanto sufrimiento, que no, por más que salga, no disfruta, porque tiene esa dificultad para disfrutar que dije anteriormente, que se llama anedonia. Entonces, esa es una forma inadecuada, frecuente, pero inadecuada de acompañar. El acompañamiento significa estar ahí, que la persona sepa que si necesita algo hay alguien que le va a apoyar, el afecto, sentirse acogida, acompañada, es importante. No invitarle a ir a distraerse, porque eso no le va a solucionar su cuadro depresivo y le va a hacer sentir mucho más culpable, porque no tiene las condiciones para sentirse bien, a pesar de que su familia está haciendo lo posible para ayudarla. Entonces se siente más culpable, porque uno de los síntomas de las personas con depresión es sentirse culpable. Yo suelo decir, un poco exageradamente, que el vecino tiene una uña encarnada y la persona deprimida siente que es por su culpa. Entonces, esa no es una forma adecuada, y por suerte preguntaste, ¿verdad?, para poder orientar. Y en todo caso, teniendo en cuenta que seguramente hay algunos factores como los cambios hormonales mismos que tienen las mujeres, ¿qué puede hacer entonces la persona para disminuir esos factores que pueden ayudar? No sé, de repente ofrecerse más para cuidar a la criatura en caso de la pareja, ¿eso ayudaría o es algo que también de repente un consejo que no debería hacerse? No, el acompañamiento, el apoyo, la contención siempre es importante de esa mujer embarazada o esa mujer puérpera, más allá que tenga un cuadro depresivo o no tenga un cuadro depresivo. Y uno de los factores que puede hacer como preventivo que ese baby blue no se vuelva un cuadro depresivo es esa contención, ese acompañamiento de la pareja, de la familia más cercana, de la familia más lejana, del entorno de amistad o de vecinos, porque siempre puede haber alguien que, aunque no sea tu familia, que sea alguien muy cercano a vos, y entonces te pueda acompañar, ayudar, que no es solamente ayudar a cuidar al bebé, que también es importante, sino que estar ahí presente y saber que uno va a acompañar sin juzgar. Sin juzgar significa sin decirle, no, ¿para qué? ¿Por qué llorás? Si vos tenés que estar feliz porque tenés un hijo, vos que tanto esperaste este hijo. O sea, no pasa por ahí, no pasa sino que pasa por una sensación de que en ese momento ella no puede disfrutar de las cosas felices que le están pasando, ¿verdad? Y además que todo ese cambio hormonal y todo el cambio relacional que existe en una familia cuando una mujer se embaraza y cuando
viene el bebé, tiene que hacerse todo un proceso de adaptación, y todo eso son factores que suman. El cambio hormonal, el estrés, y acá está diciendo sí, es una situación de estrés, de esa cuestión relacional, porque hay cambios, no podemos evitar que no haya esos cambios, por más que sea un hijo, una hija muy deseada. Lo mismo tiene que haber ese proceso de adaptación, y bueno, y todas esas exigencias contribuyen a esta situación. Doctora, ahora cambiando un poquito de tema, teniendo en cuenta que estamos ya en el mes de diciembre, se acaba el año, es como un mes bastante sensible también para algunas personas, porque estamos celebrando fiestas, Navidad, Año Nuevo, hay mucha nostalgia también en el ambiente. Esa sensación de extrañar algunas cosas, extrañar tiempos pasados, también podrían derivar a algún tipo de patología grave en caso de que no se trate. Bueno, sí, en este sentido de que también estamos viniendo de un año de exigencias, generalmente de exigencias, de estrés, de hacer balance, fin de año es hacer balance, todo lo que me comprometí a hacer y no hice. No acaba el mundo con el 31 de diciembre, pero la sensación que sentimos es como que acaba el mundo y que no hicimos muchas cosas, y eso nos estresa, además de todas estas situaciones de nostalgia, que como son fiestas que se pasan familia, todas aquellas que tienen algún familiar lejano o que perdieron algún familiar, la nostalgia aumenta la tristeza, aumenta el añorar a esa persona, y entonces sí puede en algunos casos derivar en un cuadro, sí, ya está arrastrando una situación que no está pudiendo sobrellevar, entonces puede derivar en un cuadro depresivo. Aclarar que un trastorno de ansiedad como es el estrés agudo, si no se trata, puede llevar a un cuadro depresivo, sí, es importante señalar esto. ¿Cuántas personas más o menos, según los registros que tienen en el Ministerio de Salud, presentan este estrés agudo, esta ansiedad en porcentaje, por lo menos a esta altura del año? Bueno, los trastornos de ansiedad y los cuadros depresivos son de los primeros motivos de consulta, ¿verdad? Y alrededor, claro que en el trastorno de ansiedad entra los cuadros de estrés, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, que sufren aquellas personas que han pasado por una situación catastrófica o una situación como puede ser un abuso, la pérdida de su casa por un incendio, las aguas que han subido, todas esas cosas suman y pueden haber trastorno de estrés postraumático. El trastorno de pánico es otro de los trastornos que está categorizado dentro de los trastornos de ansiedad y ocupa el primer lugar de consulta en este momento, alrededor de 20-25% de la consulta, y luego le siguen los cuadros depresivos. Años que la depresión está primero, pero están ahí juntitos, van muy a la par. ¿A qué números tienen que llamar las personas? ¿Pueden acercarse nada más al Ministerio de Salud, agendar una cita? ¿Cómo sería el sistema para que estas personas se acerquen y tengan atención médica? Ya, la atención de los servicios especializados están en los hospitales y centros de salud. No es acá en el Ministerio, está la parte normativa, reguladora, pero no la atención. Los servicios de atención están en los hospitales generales, en los hospitales regionales y algunos centros de salud de Asunción y Central. En realidad son en 94 servicios hay atención especializada. ¿Qué es la atención especializada? Atención por psicólogos o psiquiatras, ¿verdad? Ahora, también los médicos de las unidades de salud de la familia, no digo de las 804, pero un gran porcentaje de las unidades tienen un entrenamiento para detectar las enfermedades prevalentes de trastornos mentales, detectar, tratar y también cuándo enviar al especialista, porque ya sobrepasa su capacidad de no especialista, ¿verdad? Que son los cuadros depresivos, los trastornos de ansiedad, evaluar el riesgo de suicidio, cómo manejar un cuadro psicótico agudo y el trastorno bipolar. O sea, hay un protocolo y un entrenamiento que se hace a los médicos de familia. O sea, por más que no se tenga un especialista muy cerca de su casa, se puede acudir al médico de familia, de la unidad de salud de la familia, que él le va a hacer
el primer diagnóstico, la primera intervención terapéutica y también le va a poner en contacto con el especialista si así se requiere. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahí teníamos entonces las palabras de la directora de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud.